8:42 de la mañana y como les anunciaba anteriormente, vamos a hablar del tema seguridad, que profesor es otro tema que Todo agobia un tema. a los ciudadanos panameños, a la gente que vive en este país. Don Rodolfo Aguilera, exministro de Seguridad, pero quien además de haber sido exministro, no deja de darle seguimiento a este grave problema. Porque uno dice, oye, pero es que en tal otro país es peor, no, pero es que nosotros tenemos que lidiar con la realidad nuestra, independientemente si en otro país es mejor o es peor. Me mandaron un video de Colón, creo que este fin de semana. La persona estaba en el vehículo con la esposa y el bebé en la mano, Flor, y ahí mismo lo acribillaron. Sí, sí, es terrible lo que está pasando. Ahora, ¿estos son hechos aislados o la delincuencia está creciendo? Don Rodolfo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor y Edwin. Muchas gracias por la invitación. No son hechos aislados, lamentablemente. Si vemos en enero, febrero, cerca de 50 homicidios por mes y los últimos 2 meses nuevamente cerca de 50 homicidios por mes, excepto marzo. Creo que en marzo se registraron unos 30 y tantos homicidios, pero a ese ritmo de 45 homicidios mensuales estamos hablando de aproximadamente unos 550, 600 homicidios este año, lo cual es inaceptable porque en el gobierno pasado, por ejemplo, en el 2016, el país registró 300 largos homicidios. Entonces ha sido un incremento exorbitante e inaceptable, porque si en el gobierno pasado logramos reducirlo, ¿por qué este gobierno no lo mantuvo? No solo no lo mantuvo, sino que se ha Eso quiero disparado. preguntar, Rodolfo. Rodolfo, quiero preguntar, es un debate que aquí tenemos Flor y yo a cada momento. Es que, ¿qué puede hacer un gobierno para detener eso? Porque hasta donde yo sé, la policía y todos estos estamentos de seguridad no pueden saber cuándo van a matar a alguien o cuándo van a robar en una parte. Sí, bueno, lo que nosotros hicimos fue básicamente intervenir a las pandillas y incorporar a la mayor cantidad de jóvenes en situación de conflicto con la ley a un programa de resocialización. El diario Panamá América llevó a cabo un reportaje investigativo sobre ese programa y determinó que el 25% de los jóvenes en ese programa fueron reinsertados exitosamente, para usar la palabra del propio diario. Y después de 2 años de ese programa, el índice de homicidios se redujo de 743, que fue el promedio anual de la era Martinelli, a 397. Es una reducción de la mitad. Es una reducción que nunca se había producido en un periodo de gobierno, una reducción tan significativa. Así que la prevención mediante la resocialización de los jóvenes en situación de conflicto con la ley es una herramienta. Otra herramienta que nosotros usamos fue el decreto de una veda de importación de armas. Y en efecto, este gobierno ha levantado esa veda, pues a muy buena ganancia para los importadores de armas y distribuidores de armas, pero el problema es que la ley es una ley muy blanda. Está hecha para favorecer a los importadores de armas, y con 2 documentos de 8 por 8, 8 pulgadas por 8 pulgadas, a cualquiera le dan un arma. Basta un récord policivo en el que no haya condena en firme y un examen psicológico de una sola entrevista de un psicólogo, y con eso la persona recibe el arma. Me parece que eso es demasiado blando, porque recuerda que en un país en el que toma 7 años condenar a alguien, pues tú puedes tener un delincuente en la calle con medida cautelar, sin condena, sin récord policivo durante 7 años y con derecho a un arma. Entonces, hay que darle más autoridad al Ministerio de Seguridad, más discrecionalidad. La ley de armas actual
obliga al Ministerio de Seguridad a entregarle el arma contra esos dos papelitos que te estoy diciendo. Entonces, obviamente, pues se requiere una pila de exámenes psicológicos, un estudio profundo, un equipo de perfiladores, una investigación en el lugar en donde vive la persona, declaraciones juradas, revisión de antecedentes en juzgados de paz, juzgados de familia, juzgados penales, y una discrecionalidad para el Ministerio de Seguridad decidir si conceden o no el arma. El otro error en el que cayó este gobierno fue que ellos pensaron que el sistema penal acusatorio que se estaba estrenando iba a ser la panacea, y en realidad basta con ir a países en donde el sistema ya tenía varios años funcionando, como por ejemplo Colombia, para darse cuenta que el sistema iba a colapsar, como en efecto ha colapsado. Hoy en día están fijando audiencias para el año 2025. Claro, mientras esas audiencias se fijan, los imputados, las personas investigadas, los indiciados están en la calle. Entonces el sistema no permite una reacción rápida, una sentencia rápida, es demasiado garantista. Yo como abogado practicante he estado en innúmeras audiencias en juzgados de garantía, en donde los abogados piden todo tipo de resguardos para las garantías de los sindicados, y eso obviamente dilata los procesos y entretiene a los investigadores. Rodolfo, en estos días vi no me acuerdo si era un Twitter o un Instagram, algo en las redes sociales suyas, que no me quedó claro si es que estaba a favor o en contra de las medidas tomadas con las armas. ¿Cómo vinculamos ese tema con este incremento de la delincuencia? Bueno, yo miro mi posición es esta. En la Constitución de los Estados Unidos, el Estado está obligado a permitirle armas a los ciudadanos. En cambio, en nuestro país no es una imposición constitucional que la Carta Magna tiene sobre el gobierno, sino más bien una discrecionalidad, una concesión que el Estado le da al particular. Mi posición es que hay que modificar la ley de armas para hacer estudios psicológicos mucho más profundos y además llevar adelante estudios de antecedentes de violencia mucho más amplios. Lo que mencioné, ir a ver los juzgados de paz, la familia del individuo, los juzgados de familia, los juzgados penales, etc. Y luego que se haga ese cambio, entonces se puede levantar la veda. Obviamente, los importadores de armas, que son entidades con fines de lucro y tienen sus asociaciones que tienen fines de lucro, ellos no quieren que cambie la ley. Pero ellos quieren que se levante la veda y vender cuantas más armas puedan. Pero una pregunta, a diferencia de Estados Unidos, donde cualquiera va a un almacén y compra un arma, en Panamá, por lo que yo he escuchado, incluso bajo la época de Rodolfo Aguilera, de ministro, y no he dejado de escuchar eso, es que la mayor parte de estas armas que logran incautar son ilícitas, no son armas lícitas. Pero el hecho de que sean ilícitas no quiere decir que entraron por el conducto legal en alguna ocasión. Lo que sucede es que, por ejemplo, el importador importa, compra a la novia de un delincuente, le dan su permiso, no tiene antecedentes penales, le dan un papelito de un psicólogo que generalmente tiene alguna relación con el importador del arma, o en ciertas ocasiones, pues para no generalizar, tiene relación con el importador del arma, le dan el arma, ella la denuncia como extraviada, pero ¿qué resulta? Aparece a nombre, el día de mañana aparece en manos de su pareja, limada, sin serie, con las estrías del cañón modificadas, etcétera. Entonces sí, ese es un arma ilegal. Entonces los importadores dicen, esa arma es ilegal. Ese no es problema nuestro, porque esa arma es un arma que no la tenía el dueño del permiso. Así que ellos dicen, el sistema de importación, registro entre el Ministerio de Seguridad y distribución y entrega de las armas funciona bien, pero esa arma es ilegal y por eso no nos puedes imputar a nosotros la responsabilidad. Entonces, las declaran extraviadas cuando en realidad simulan que han sido robadas, simulan que se han extraviado,
etcétera, y pasan al torrente de armas ilegales fácilmente y se forman las balaceras que se están formando y que se van a seguir formando. Esto yo lo pronostiqué el día 1 de este gobierno. Tomaron una serie de decisiones equivocadas, levantar la veda, eliminar la prevención y soñar ese sueño del sistema penal acusatorio que obviamente cualquier abogado penalista te puede decir que colapsó, un sistema que ya colapsó. Oiga, pero hay quienes no creían mucho en ese plan de resocialización o de prevención que estaban implementando ustedes en el gobierno del presidente Varela, porque decían, por ejemplo, le das al delincuente, al pandillero, una cantidad de dinero que es mínima. Lo que ellos se hacen con el crimen organizado es muchísimo más dinero. Entonces, es como tirar plata en un saco roto. Usted nos decía que según el reportaje del Panamá América, sí, en ese reportaje se vio que lo que ustedes hicieron dio resultados, pero hay otro estudio, quizás un poco más científico, que diga lo mismo, que sí estaba dando resultados y que a largo plazo pudiera ser la salida. Sí, por ejemplo, el proyecto Youth Build, que opera dentro de las cárceles del estado de Nueva York, logra con ese mismo programa, exactamente ese mismo programa, logra 40% de reinserción en menores de edad privados de libertad. Igualmente, la Fundación Jesús Luz de Oportunidades aquí en Panamá, que es un comparable, digamos, aceptable, porque tiene más de 20 años de estar funcionando en nuestro país, ha resocializado con tasas del 60%. Hoy en día muchos de esos jóvenes son gerentes en rentadoras de carros, atienden en counters, en aerolíneas internacionales, manejan Uber, etcétera. Y luego nuestros propios registros del Ministerio de Seguridad mientras estuve allí, obviamente todo eso fue destruido cuando entró el nuevo gobierno. Pero nosotros teníamos un registro del 50%. Recuerda que el Panamérica dijo 25%, pero recuerda que el Panamérica es un partido, bueno, no un partido, Un perdón, periódico. un diario de oposición al gobierno de Varela. Pero déjame decirte algo, nosotros no entregábamos dinero, esa era parte de los mitos que existían. Nosotros entregábamos un cupón de alimentos que solo podía ser cambiado por alimentos y que había sido emitido por el Rey o el Machetazo, claro, o el Super 99. Entonces, esos jóvenes estaban constreñidos a usar eso para alimentos y nada más que para alimentos. Pero además, recuerda que no era, como llaman los norteamericanos, un trade-off, que yo te doy un cupón y tú me das paz. No, nosotros le dábamos el cupón de alimentos y ellos a cambio tenían que entrar en un tratamiento para las adicciones, un tratamiento con una trabajadora social, con una psicóloga, someterse a un régimen deportivo, los exponíamos a actividades culturales y sobre todo entrenamiento vocacional, que en aquella época lo hacía el director del IFARU, perdón, el director del INAE de aquella época, mi querido copartidario y hoy ausente, el chiquitín de mama. De manera que nosotros incluso los reinsertábamos laboralmente. Muchos contratos del MOP y del Ministerio de Vivienda tenían cláusula de 10% de contratación de jóvenes en situación de resocialización. Así que muchos terminaron trabajando en la construcción, la gran mayoría. O sea que, y ese mismo programa está funcionando hace muchos años en El Salvador con éxito, pero lo que sucede es que en Estados Unidos, en El Salvador y en México lo han hecho de manera muy puntual. Yo lo hice de manera masiva. Ahora, si tú dices, vamos a ver si funciona o no, no podemos ser anecdóticos. Yo creo que tenemos que ver las cifras y las cifras indican que mientras ese programa estuvo vigente, en los 2 años que yo estuve allí, los homicidios bajaron de 743 a 397 en un periodo de 2 años. Eso es un resultado innegable. En 20 años nadie lo ha podido lograr. Rodolfo, la teoría de las armas veo que genera una polémica, porque estoy viendo en el, ¿cómo se llama esto? En el YouTube, cómo están reaccionando los que están siguiendo el programa por YouTube al tema. Y acá otro oyente por el WhatsApp me escribe,
el tema no es la venta legal de armas, el problema es la falta de política de seguridad del Estado. Que diga el exministro de dónde salen las armas que intercambian con comida o por comida. Esas no son las que entran legalmente. Es que eso es lo que... Sí entran legalmente, lo que pasa es que no todas, algunas vendrán de Costa Rica, de Colombia, pero la gran mayoría entran legalmente. Entran legalmente, ya te dije, el dueño se descuida, se la roban, se la roba la empeña, el que la empeña se la entrega, se la vende a alguien y ese alguien se la entrega a un pandillero, pero el arma entró legalmente, pero en el proceso, en la digamos, transferencia de mano en mano, se transforma en un arma sin permiso y por lo tanto ilegal. Ahora, mira, yo te voy a decir, yo soy aficionado a las armas, desde armas de aire hasta escopetas. A los 13, 14 años de edad, en las montañas en donde yo me crié, en Chiriquí, mi tío Tacho Franceschi me regaló una escopeta. Yo andaba con una escopeta al hombro, mientras los niños jugaban con carritos y bicicletas, yo tenía una escopeta y andaba por las fincas de café de mi abuelo, de manera que yo soy un aficionado a las armas. Yo no estoy en contra de las armas. Lo que estoy en contra es que los requisitos para otorgar un permiso de tenencia o porte de armas sean tan ligeros, tan livianos, que a los delincuentes les quede fácil adquirir un arma, bien porque son delincuentes y aún no tienen récord policivo y no lo tendrán en muchos años porque la justicia es lenta, o bien porque son individuos violentos que no pueden ser detectados con una entrevista de un psicólogo de 10 minutos. Para no decir que probablemente muchas veces ni siquiera se da la entrevista. Entonces, yo lo que creo es que hay que levantar esos requisitos, hacerlos más estrictos para evitar. Mira, yo te lo explico científicamente. El 80%, son cifras de los Estados Unidos, que no lo invento yo. El 80% de los individuos que están privados de libertad en algunos estados de los Estados Unidos por haber cometido delitos con armas de fuego tenían antecedentes de violencia, pero como no se les exigen lo que llaman los gringos background checks, entonces pudieron acceder fácilmente a un arma. Iban al supermercado, la compraban y ya, pero eran gente que habían tenido casos de violencia doméstica o casos de rabia en el tráfico vehicular o tratamientos psicológicos o, en Diferentes fin, situaciones. asuntos penales. Sí. Entonces, obviamente, está claro que si usted hace los chequeos previos, evita el delito. Y si no lo hace y le da el arma, está incentivando el delito. Obviamente le llena los bolsillos a los importadores de armas. Así que... Se nos acabó el tiempo, don decir. Rodolfo Aguilera. Qué pena que entró tarde. Rodolfo, me gustaría que nos dieras un tiempo en otro día, probablemente la próxima semana, porque es todo un tema, porque hay una pregunta que la voy a dejar en el ambiente y no me la respondas. No me la respondas. Porque este tema, Flor, genera otra discusión. Sí. La agenda que está aplicando Bukele en El Salvador. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es regular? Me gustaría hablar con Rodolfo Aguilera de ese tema. Pero ¿te parece que la otra semana con más calma lo podemos hablar? Yo lo agendo. Claro, con mucho gusto. Y de nuevo les agradezco mucho la invitación porque muchas influencers, redes sociales, call centers y algunos medios fustigaron y denigraron mi gestión y a mí me ha tocado por años salir a defenderla. Y mira que ahora, bueno, ustedes valientemente tratan el tema y tal, pero debo decir que hay algunos otros periodistas y redes sociales y medios que el tema de la violencia simplemente lo han sacado de la agenda, pero no, este es un tema que la sociedad tiene que enfrentar y tiene que enfrentarlo con la seriedad del caso. Y hay que acabar con eso que dice el profesor, la tara de todos los gobiernos, no solamente de este que acabó con los planes que ustedes implementaron, sino con el de ustedes también, que acabó con planes de otras instituciones que eran muy buenos y los acabaron porque llegó otro gobierno, pues porque llegaron pero
lo que quiero decir es que el tema de seguridad durante mi gestión estaba de número 1 en la palestra de la Asamblea Legislativa. A mí me citaban ahí cada quincena y ahora no. Y había periódicos y televisoras y radioemisoras que solo hablaban de la inseguridad. Ahora tenemos un incremento del 50-60% en el número de homicidios. No sabemos el número de delitos denunciados porque esa información el gobierno la está